Planeé un viaje familiar para el aniversario de mis padres y me enviaron un mensaje. La novia de tu hermano va a tomar tu lugar. Ella es más divertida. Respondí, está bien. Cancelé todo. Y eso fue solo el comienzo. Me encontraba en el andén de Vermont, con mi billete de tren en la mano y un vaso de papel con café tibio. Los árboles al otro lado de las vías eran un derroche de oro y rojo, tal como lo había imaginado al planear este viaje. El viaje del 40º aniversario de bodas de mis padres, pagado, organizado y programado en torno a su estación favorita. Le di mi billete a la gente, lo escaneó con el ceño fruncido. Este ya está facturado, dijo. Parpadeé. Lo siento. Se giró hacia mí, como si eso lo explicara todo. Facturé esta mañana y el pasajero ya había embarcado. Eso no es posible, dije. Pero justo cuando las palabras salían de mi boca y no se formaban en mi estómago, mi teléfono vibró, era un mensaje de mi hermano Brian. Tiff tenía muchas ganas de ver los colores del otoño. Ni siquiera te gustan las multitudes. Pensamos que tenía sentido. Me quedé mirando el mensaje y luego miré el tren mientras se alejaba sin mí. No llamé ni respondí. Me quedé allí, con un café que ya no quería en la mano, rodeada del viaje que había organizado para quienes creían que no era necesario que estuviera allí. Tiffany me cogió el asiento. La novia de Tiffany Brian desde hacía 6 meses, que una vez usó mi baño de invitados para grabar un TikTok con mi cepillo de dientes. Y yo era una ocurrencia tardía, ni siquiera eso. Era un marcador que habían borrado discretamente. Lo peor no fue que se fueran. Fue que a nadie se le ocurrió decírmelo. Antes creía que ser confiable era motivo de orgullo. De pequeña, yo era la que limpiaba después de cenar sin que nadie me preguntara quién sacaba sobresalientes, mientras Brian se las arreglaba con las tareas atrasadas y su encanto. Cuando nuestro padre, Robert, perdió el trabajo el año que cumplí 16, hice turnos en el restaurante y le daba cada dólar a mi madre, Carol, sin que nadie me lo preguntara. Me llamaba su pequeña roca y yo llevaba el título como una insignia. Brian, por otro lado, era el bebé, el que siempre decían que necesitaba más tiempo. Chocó 2 veces contra el coche antes de cumplir los 20 y nunca pagó ninguna reparación. Pero cuando consiguió un puesto en microeconomía, mamá lloró de orgullo. Se está esforzando mucho, dijo. Cuando Brian entró a la universidad comunitaria, le cubrí los libros. Cuando dejó la universidad, le ayudé a encontrar trabajo. Cuando lo perdió un mes después, firmé su contrato de arrendamiento y pagué los pagos cuando él no lo hizo. Se mudó de mi habitación de invitados más veces de las que puedo contar, siempre con una excusa nueva. Tiffany era simplemente la última versión de su vida, a costa de otros. Nunca me quejé en voz alta. Ganaba buen dinero como analista de sistemas. Me decía a mí mismo que estaba ayudando. Eso es lo que hacen las buenas hijas. Además, si no me hubiera ofrecido, ¿quién no me pediría directamente que pagara las cuentas? Ella lo hacía de otra manera. Tu hermano está haciendo lo que puede, cariño. Es difícil para los jóvenes. Tienes suerte de tener una carrera estable. No todos tienen tu sentido de la responsabilidad. No creo que me diera las gracias nunca. La verdad es que no. Pero siempre dejó claro que lo esperaba. Y cuando lo di, nunca lo enmarqué como regalo, simplemente era lo que hacía. ¿Quién era? Confiable. Fuerte. Capaz. Y con los años, se volvió más fácil ser esa persona que preguntar por qué nadie más lo era. No planeé el viaje de aniversario para demostrar nada. Lo planeé porque una vez me dijeron que habían pasado su luna de miel cerca de los Berches porque mamá se iluminaba con la llegada del otoño, porque papá aún guardaba la vieja Polaroid de ese viaje en el cajón de su cómoda. Pensé que tal vez si les regalaba algo bonito, por fin me verían, no solo por lo que podía ofrecerles. Pero al mirar atrás, me di cuenta de que vieron exactamente lo que siempre tuvieron. No una hija. Una solución. Empezó como una idea en una nota adhesiva amarilla. Un octubre de Berches. Lo garabateé en el margen de mi agenda de trabajo después de que mi madre lo mencionara tomando un café. Como ella y papá habían pasado su luna de miel en una pequeña posada cerca de Linux, con suelos crujientes y jarabe de arce en el alféizar. Esa tarde, empecé a investigar sobre excursiones para ver el follaje otoñal. En una semana, lo tenía todo planeado. Pasajes panorámicos en tren por Nueva Inglaterra, una estancia de 2 noches en una posada histórica con vistas a los viñedos, una reserva para una cena privada en el mismo restaurante que habían visitado hacía 40 años. Incluso les cambié las habitaciones por una chimenea. Al igual que antes, escribí en la tarjeta de itinerario, planeaba sorprenderlos con. No necesitaban nada lujoso. Reservé una habitación pequeña en un motel de carretera y viajé en clase turista en el tren. El viaje completo me costó poco menos de $9,000. Eso incluía todo, transporte, comidas, actividades, e incluso un ramo de ásteres frescos y vara de oro para su cena de aniversario. Usé tiempo libre para que me quedara entre 2 plazos importantes con clientes y reorganicé mi calendario para las próximas 6 semanas, para no perderme nada en el trabajo. Brian no estaba en el plan, al menos no originalmente.
Mamá dijo que quizá estaba demasiado ocupado con algún trabajo independiente, lo que solía significar no hacer nada en su apartamento mientras Tiffany practicaba bailes de TikTok de fondo. No insistí. La verdad es que me lo había imaginado como un viaje tranquilo, un momento para que respiraran. Para mí, quizá no para impresionarlos, sino para recordarles que estaba aquí, que aún me importaban. No se trataba de demostrar mi valía. Había dejado de perseguir eso hacía años, pero una parte de mí tenía esperanza. Quizás esto sería lo que se quedaría grabado. Un recuerdo del que hablarían en Acción de Gracias. Una foto que enmarcarían y de la que me enviarían una copia. Una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Nunca se trató del viaje en tren ni del hotel. Se trató de la mesa que puse, del esfuerzo que invertí, de la esperanza que aún conservaba, estúpidamente. Y, por alguna razón, aún no era suficiente para conseguir un asiento. Una semana antes del viaje, recibí un mensaje de mamá. Tiff dijo que su contenido de otoño se vería increíble allí. Brian cree que sería divertido si los añadiéramos. ¿Te parece bien? No se mencionó dónde se alojarían, cómo llegarían ni quién pagaría. Solo se suponía que yo lo haría funcionar. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. Si aún se pueden ajustar las habitaciones, lo intentaré. Eso fue todo lo que dije. No porque ya estuviera molesto, sino porque sabía cómo funcionaba este juego. Cada pregunta venía envuelta en cumplidos, presentada como espontánea. Y siempre, de alguna manera, se convertía en mi responsabilidad suavizarla. Esa noche revisé la página de reservas. La posada estaba casi llena. Conseguí otra habitación cercana, pequeña y cara. Aún así, lo reservé. Luego, envié un correo electrónico a la compañía ferroviaria para confirmar los asientos. En nuestra cabina cabían 4 personas. Si volviera a pedir, tendría que cambiar de coche. Les pedí que mantuvieran la reserva original. No volví a saber nada de mi madre. No se trata de logística. No se trata de nada. El chat grupal quedó en silencio. Unos días después, vi a Tiffany publicar una historia de Instagram con unas botas marrones de cuero y un pie de foto, qué ganas de vivir aventuras otoñales. Las botas estaban en el suelo de mi sala. No me había preguntado antes de tomar la foto. Algo dentro de mí se tensó. Pero lo dejé ir. Porque eso fue lo que hice. Aunque la inquietud se apoderaba de mí, me convencí de que estaría bien ser sensible, de que no me dejarían sin más. No lo harían. Me quedé en el andén mucho después de que el tren desapareciera por la curva. El cielo estaba suave con la niebla matutina, y los árboles se mecían a cámara lenta como si ignoraran el dolor profundo que florecía en mi pecho. Mi maleta estaba a mi lado, intacta, sin sentido. Nadie llamó. Nadie volvió a escribir. Ni Brian. Ni mamá. Ni siquiera una disculpa genérica por la confusión. No fui parte del error. Yo fui el error. Y Tiffany. Ella tuvo la vista panorámica, la experiencia personalizada, el asiento que reservé durante meses mientras armaba un itinerario que nunca pidieron, pero aceptaron con gusto. No lloré. No entonces. Caminé hasta la cafetería frente a la estación, pedí otro café que no quería y me senté junto a la ventana viendo a desconocidos subir a autobuses a lugares que no tenía planeados. Me puse a revisar las redes sociales. Brian había publicado una foto de mamá y papá sonriendo en el andén del tren, abrazados con Tiffany. El pie de foto decía, escapada familiar de otoño, por fin creando recuerdos juntos. La palabra me impactó más de lo esperado. Como si me hubieran excluido a propósito. Como si por fin hubieran logrado una versión perfecta de sí mismos. Ahora que me había ido. No comenté. No me gustó la foto. Simplemente bloqueé el teléfono y me quedé mirando la mesa, siguiendo los arañazos en la madera como si pudieran darme alguna respuesta. No me olvidaron. Tomaron una decisión, y yo también tuve que tomarla. No me fui a casa. En cambio, alquilé un coche y conduje hacia el norte sin plan, sin GPS, solo con el vago recuerdo de un pueblo tranquilo por el que había pasado en un viaje de trabajo en solitario. Se llamaba Brattleboro, un pequeño pueblo enclavado en los pliegues de Vermont, de esos donde nadie hacía preguntas y el aire olía a pino. Encontré una posada de carretera con espacio libre y chimenea, y me registré sin deshacer las maletas. La habitación tenía una ventana que daba a un camino de grava bordeado de arces azucareros. Esa noche me senté junto a ella con una manta sobre el regazo y una taza de manzanilla que no terminé. Durante 2 días no revisé mi teléfono. No respondí a los pocos mensajes que llegaron de mamá, solo un mensaje grupal de Brian preguntándome si me había confundido con el horario del tren. Ninguna disculpa. Solo un pequeño chiste con un encogimiento de hombros debajo. Lo dejé en rojo. En cambio, caminé por huertos que perdían sus últimas hojas rojas y por tiendas de antigüedades que vendían cosas que nadie necesitaba. Compré una postal, pero no escribí nada. Pensé en enviármelo. Luego lo doblé y lo olvidé. Dejé que la tranquilidad se instalara en mí como algo merecido. Por primera vez en años, no tuve que explicar mi silencio ni dar cabida a los problemas de los demás.
No tuve que ajustar mi tono, prestarle importancia a mi dolor ni decirme que estaba siendo dramática. Estaba sola y no me sentía vacía. Me sentí honrado. El viaje que había planeado se había esfumado. Quienes lo habían planeado ya habían tomado su decisión. Y ahora yo estaba haciendo el mío. Regresé a mi apartamento el martes por la tarde. El cielo estaba bajo y gris. Ese tipo de cielo nublado y silencioso que hacía que toda la calle pareciera contener la respiración. Dejé mi maleta junto a la puerta y no me molesté en desempacar. Por costumbre, abrí Facebook. Mamá había vuelto a publicar 2 docenas de fotos del viaje. Había etiquetado a Brian, Tiffany e incluso al hostal. Yo no. Había una imagen que me detuvo en la mesa que había reservado hacía meses. Velas titilantes, un ramo de vara de oro y ásteres en el centro. Mi centro de mesa. Mi reserva. Mi letra aún era apenas visible en las tarjetas del lugar. Tiffany se sentó donde yo debía estar. El mensaje decía, agradecidos por nuestros hijos que hicieron este aniversario tan especial. No podría haber pedido un fin de semana más cariñoso. Cerré la aplicación. A la mañana siguiente recibí un correo de la cuenta compartida de mamá con el asunto fotos del viaje de papá. Sin mensaje. Solo las imágenes adjuntas, como si fuera un primo lejano que se perdió una reunión. No. Te extrañamos. No. ¿Dónde estabas? Solo evidencia. Prueba de que el fin de semana pasó. Sin mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había sido un error. No había sido un descuido. Era la familia a la que habían elegido apoyar. Al día siguiente conduje hasta la casa. Mi casa. La que compré hace 6 años, con mi nombre en cada documento y cada factura. En la que les había dejado vivir gratis. No estaban en casa. Recorrí cada habitación lentamente. Las toallas de invitados que compré estaban desteñidas. La cocina olía a comida ajena. El impermeable de Tiffany estaba colgado en la barandilla. Estaba en el comedor. La misma habitación que mamá había llamado suya una vez durante un brindis de cumpleaños. Y me di cuenta de algo tan simple. Fue una revelación. No eran inquilinos. Eran compradores, y yo ya no ofrecía más. El aviso de ajuste del contrato de arrendamiento se envió a la mañana siguiente. Imprimí 2 copias. Una para la encimera de la cocina. El otro, enviado por correo certificado. Era limpio y profesional. Sin lenguaje ofensivo. Solo números y fechas. El alquiler ahora está al precio de mercado. Los servicios públicos ya no están incluidos. Se revocaron los privilegios de invitado a menos que se aprobara por escrito. Había una fecha límite el 1 de mes. No incluí ninguna nota. No les debía nada. Esa tarde recibí una llamada de mamá. No empezó con un hola. Lauren. ¿Qué es esto? ¿En serio nos estás cobrando alquiler? No había rastro de confusión en su voz. Solo ofensa. Esto es cruel. Continuó. ¿Dónde están tus padres? Esperé un instante antes de responder. Entonces quizás deberías haberme tratado como a tu hija. Se burló. Así que esto es sobre ese viaje. No dije nada. No queríamos hacerte daño. Añadió con dulzura. Simplemente pasó. La oí caminar por la sala. El crujido del viejo suelo cerca de la ventana. Tu padre está molesto. Ella dijo. Pero Robert no había llamado. No había enviado mensajes. No estaba segura de si él sabía que te importaba. Podrías haber hablado con nosotros. Dijo. Podría haberlo hecho. Elegí esto. Tienes hasta el 1. Dije con suavidad, después de eso, se vuelve legal. No hablas en serio. Sí. Colgó. Me quedé un buen rato junto al fregadero, mirando el grifo. No estoy enojado. No estoy orgulloso. Solo firme. La casa ya no me parecía mía. Pero tampoco era suya. Había sido un regalo. Ahora era un límite. El correo electrónico llegó 3 días después de un bufete de abogados local que no reconocí. Sujeto a la intención de disputar la propiedad. Dentro había una carta escaneada que mis padres le entregaron a un abogado, donde afirmaban contribuciones financieras a largo plazo y la ocupación compartida, reclamando derechos parciales sobre la casa. Sin cantidades en dólares. Sin documentos. Solo un lenguaje vago que pretendía sonar formal e intimidante. Se lo envié a mi abogado. Me llamó en menos de 1 hora. No hay nada aquí, dijo. No tienen legitimidad. Esto es pura palabrería. Pero no era solo ruido. Era una confirmación. No lo lamentaban. Estaban tomando represalias. Brian apareció la noche siguiente. Parecía que no había dormido. Su habitual arrogancia despreocupada había desaparecido, reemplazada por una culpa silenciosa y desenfocada. Tiff se fue, dijo, de pie torpemente en el escalón de entrada.
Dijo que no se había apuntado a toda esta porquería familiar. No pidió entrar. Se quedó ahí parado, como si la puerta se abriera por costumbre. No tengo a dónde ir, añadió. Lo sabes, claro que sí. Pero también sabía lo que pasaría si lo dejaba entrar. No soy tu red de seguridad, dije. Bajó la mirada hacia sus zapatos y luego volvió a levantarla con los ojos vidriosos pero secos. No quise hacerte daño, pero no pidió perdón. En realidad, no. Y no dije nada. Papá nunca llamó. No después del aviso de alquiler. Ni después de la carta legal. Ni siquiera cuando Brian apareció sin ningún sitio a dónde ir. No gritó, no me envió mensajes, no me preguntó por qué. Pero eso no era nuevo. De pequeña, su silencio siempre había sido el telón de fondo cuando mamá presionaba demasiado, cuando Brian se portaba mal, cuando yo me derrumbaba bajo el peso de ser la persona estable. Él solo tomaba un sorbo de café y desaparecía en la habitación de al lado. Su neutralidad tenía una suavidad que la hacía parecer inofensiva, casi gentil. Pero ahora lo veía con claridad. No era gentileza, era consentimiento en silencio. Había dejado que todo pasara. Cada petición, cada suposición, cada vez que me arrebataban sin darme las gracias ni dudarlo. Y ahora estaba permitiendo que esto también pasara. El día que dejé la notificación certificada, él estaba afuera regando los arbustos. Levantó la vista al pasar. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Era lo único que me había dicho en semanas. Lo miré a los ojos y le respondí con la misma calma. Sí, quiero. No respondió. Simplemente volvió a dirigir la manguera hacia el rosal como si no hubiera oído nada. 3 semanas después, me mudé a un pequeño loft al otro lado del río. Ventanas altas de ladrillo visto, justo el espacio para mí y mi tranquilidad. Sin pasos, sin portazos, sin voces pidiendo algo. Compré un sofá de segunda mano, una tetera de verdad y una lámpara que me gustó mucho. El aire olía a polvo y pintura nueva. Abrí las ventanas de todos modos. Por primera vez en años, no estaba esperando a que sonara mi teléfono. Nada de chats grupales pidiendo dinero para la compra. Nada de quejas con remordimiento disfrazadas de preocupación. Solo mañanas con mi propio horario y tardes que me pertenecían solo a mí. Brian no ha escrito desde aquella última noche en el porche. Tiffany borró nuestras fotos, dejó de seguir a toda la familia y a mis padres. Bueno, ellos también se han callado. Mamá lo intentó una última vez, un mensaje sin saludo. Extrañamos quién eras antes. Respondí, extrañabas la versión de mí que nunca decía que no. Se fue. No hubo respuesta después de eso. A veces paso por el parque cerca de la estación de tren y me siento en el mismo banco donde leí el mensaje de Brian el día que me dejaron. Ya no lo repito. Simplemente me siento. Porque así se siente la paz. No es una celebración. No es una venganza. Solo la ausencia de ruido. Solía pensar que decir que no me haría desalmado. Ahora sé que me hizo sentir completo. La semana pasada reservé un tren a Maine. Sin itinerario, sin charlas grupales, sin cena de aniversario que coordinar. Solo yo, sentado junto a la ventana en un pueblo tranquilo con una librería que siempre he querido visitar. No pedí permiso a nadie, no consulté su agenda, no me ofrecía llevar recuerdos. Empaqué ligero, una mochila con un cuaderno y un suéter que aún huele ligeramente a cedro. En la estación, antes de subir, me detuve un segundo y me permití recordar aquella mañana en Vermont. El dolor había desaparecido. Solo quedaba la claridad. No soy su solución, ni su respaldo, ni su base. No soy su plan B. Soy mi propio comienzo. Hay una nota adhesiva en el espejo de mi nuevo baño. Solo 5 palabras que escribí después de la mudanza, cuando el silencio aún era intenso. Me debo mucho a mí misma. Y cada mañana la leo como una promesa. Algunas historias no se cuentan para generar compasión. Se cuentan para obtener reconocimiento. Si esta te conmovió, quizá no era solo una historia. ¿Hubo un momento en el que finalmente dijiste basta? Cuéntanos si tus palabras podrían ser la luz que alguien más necesita. Si alguna vez te sentiste invisible en la familia que formaste, suscríbete para escuchar historias que no terminan así como así. Te liberan.